Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy, como habréis visto en la descripción, voy a estar en modo biblioteca. ¿Qué quiere decir esto? Que no voy a estar contestando al chat, no voy a estar leyendo nada. Puta, me acabo de dar cuenta de que el icono de no sé qué icono se está tapando la del mensaje. En fin, os he puesto un mensaje en la pantalla de que no voy a estar leyendo el chat y de que cuando termine el directo voy a estar un ratillo leyendo si es que alguien quiere hablar de algo. Entonces nada, podéis ver el vídeo, podéis quedaros, dejarlo de fondo si queréis dormir y queréis escuchar algo así tranquilo para dormir. Yo lo voy a utilizar para dormir este resubido porque la verdad es que muchas veces para poder dormir bien necesitaría poder estar escuchando algo. Y si no, si estáis jugando algún videojuego o alguna cosa o lo que sea, pues también podéis dejaroslo de fondo para tenerlo ahí y para sentir que aprendes algo de forma pasiva. Entonces, el otro día empecé a estudiar la Constitución para preparar las oposiciones. Lo que pasa es que como estuve hablando con vosotros en el chat, no me enteré de nada, tengo que reconocerlo. Así que hoy voy a empezar otra vez, ¿vale? Voy a empezar desde cero, voy a empezar a leer la Constitución para estudiar mis oposiciones. Y nada, si alguno de vosotros quiere preparar las oposiciones también, que aproveche, que tenga aquí esto para estudiar, para escucharlo de fondo. Y si no, si queréis, yo qué sé, lo que queréis, si queréis dormir o si queréis hacer algo, pues ya está, ¿vale? Voy a estar aquí leyendo. Entonces, sin más dilatación, empezamos a leer. La Constitución Española de 1978. Esto es la introducción, la verdad es que esto el otro día no sé si tengo que leérmelo. No, la hostia, no sé ni por dónde empezamos. Vaya tela, vaya forma de empezar un directo. Vale, pues sí, empezamos desde el principio porque no hay nada que saltarse. Introducción. Proclamado el rey de España Juan Carlos I de Borbón, tras la muerte de Franco, el sistema de leyes fundamentales que regía el anterior régimen político se mostró inapropiado para la efectiva implantación de un Estado de Derecho, y consiguientemente de un régimen democrático, en la forma en la que éste se entiende en los países occidentales y en la teoría constitucional. Por ello, utilizando el resorte del referéndum, se aprobó como nueva ley fundamental la Ley para la Reforma Política, Ley 1-1977 del 4 de enero, que modificó sustancialmente los esquemas de las anteriores leyes fundamentales, abriendo la vía para la instauración de un sistema político pluralista, es decir, con varios partidos políticos, con claro protagonismo de los partidos políticos. Acto seguido, el 15 de junio de 1977 se celebraron elecciones generales, déjame acomodarme un poco aquí en la silla, para las Cortes, sin que en momento alguno se planteara, al menos formalmente, su carácter de constituyentes. No obstante, a la vista de la inadecuación de las leyes fundamentales, las nuevas Cortes, elegidas democráticamente y representativas del pluripartidismo existente, asumieron como misión fundamental la elaboración de una Constitución. Para ello, en el seno de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Congreso de los Diputados se designó una ponencia constitucional encargada de redactar el proyecto de Constitución. Tras la pertinente tramitación parlamentaria, ambas cámaras, Congreso de los Diputados y Senado, por separado, aprobaron el texto de la Constitución el 31 de octubre de 1978. Posteriormente, el día 6 de diciembre siguiente, se aprobó en referéndum sancionándolo y promulgándolo el rey el 27 del mismo mes y año, y publicándose en el Boletín Oficial del Estado el 29 de diciembre del 78, entrando en vigor en ese mismo día al tenor de lo dispuesto en su disposición final. Entonces aquí lo más importante es quedarnos con las fechas clave de la Constitución española. Se aprobó el 31 de octubre del 78, se ratificó el 6 de diciembre del 78, se sancionó el 27 de diciembre del 78 y se publicó el 29 de diciembre del 78. O sea, básicamente Constitución 1978 es lo que voy a quedarme de esta página. Caracteres. La Constitución, me dice las siglas para adelante, se caracteriza por A. Su codificación en un solo texto, es decir, es una Constitución cerrada a diferencia de las leyes fundamentales que vino a sustituir. B. Su extensión, fruto de su propio pragmatismo, a diferencia de otras constituciones occidentales, de breve contenido y por lo mismo más flexibles a los cambios y evolución política de los regímenes que se aplican. La extensión se debe además al laborioso consenso entre las distintas fuerzas políticas a elaborarla, lo que ha quedado reflejado en numerosos artículos del texto constitucional, señaladamente en el 2, como se expondrá. La contrapartida a esta extensión y a su carácter consensuado es la dificultad en su interpretación y aplicación, resultando fundamental a estos efectos la intervención del Tribunal Constitucional, intérprete supremo de la Constitución, según el artículo 1 de su ley reguladora, la Ley Orgánica 2-1979, del 3 de octubre, que ha venido depurando con la doctrina contenida en sus pronunciamientos su alcance y significado. C. Su rigidez, es decir, la imposibilidad de modificarla a través de procedimientos legislativos ordinarios, regulando título 10 los mecanismos de reforma. Hasta la fecha, la Constitución española ha sufrido solo 2 modificaciones. El artículo 13, cuya reforma fue publicada en el BOE número 207, me imagino que esto no habrá que sabérselo, del 28 de agosto del 92.
y el artículo 135, cuya reforma fue publicada en el BOE número 233 del 27 de septiembre del 2011. Luego lo resumo, el establecimiento como forma política del Estado de la monarquía parlamentaria. Y la configuración del Estado como un unitario, regionalizado y no federal. Finalmente, la Constitución española, aunque no exenta de originalidad, se ha basado en otras constituciones históricas como la española del 9 de diciembre del 31 y de nuestro entorno, como la Ley Fundamental de Bonn de 1949, la Constitución italiana del 47, etc., sin olvidar textos internacionales como la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, adoptado en Roma el 4 de noviembre de 1950, entre otros. Vale, básicamente de esta página nos quedamos con que la Constitución tiene unas características que sería que está formada en un solo texto, que tiene una gran extensión porque ha sido creada a partir de muchos otros textos y que contiene muchas cosas, quiero decir, básicamente que es muy extensa, que es muy rígida, es decir, no se puede modificar prácticamente de ninguna forma, solamente ha habido 2 modificaciones en toda la historia de la Constitución, que son el artículo 13 y el artículo 135. Además, pues mira, es fácil de recordar porque es 13 y el otro 13 y un 5. El establecimiento, básicamente que España es una monarquía parlamentaria y que es un Estado unitario, regionalizado y no federal. Seguimos. Estructura. Nuestra Constitución, como las constituciones de la mayor parte de los países europeos y americanos, consta de un preámbulo, una parte dogmática, una parte orgánica, una regulación de las garantías de su mantenimiento y de los procedimientos para excepcionalmente poder proceder a su reforma o revisión, y un sector dedicado a la estructura socioeconómica del Estado que podría llamarse Derecho Constitucional Socioeconómico. Su estructuración concreta es la siguiente. Vamos con las partes de la Constitución. Tenemos el título preliminar, que tiene los artículos del 1 al 9, los más sencillitos. El título primero, que habla de los derechos y deberes fundamentales, y tiene el artículo 10, con sus 5 capítulos, y ya está, básicamente. Ojalá ya estuviera. En el capítulo 1 tenemos de los artículos 11 al 13. En el capítulo 2 tenemos del 14 al 38. En el capítulo 3 tenemos del 39 al 52. En el capítulo 4 del 53 al 54 y en el capítulo 5 tenemos hasta el 55. Básicamente, en el título 1, que habla de los derechos y deberes fundamentales, tenemos desde el artículo 10 hasta el artículo 55. Título segundo de la corona, pues tenían desde el 56 hasta el 65, también número facilito de recordar porque es 5665. Estoy aquí hablando de trucos mnemotécnicos, pero no me acuerdo de ninguno, ¿vale? Luego seguimos con el título 3, que es de las Cortes Generales, y tenemos, tenemos 3 capítulos que van desde el artículo 66 hasta el 96, también facilito de recordar. Bueno, a ver, cada capítulo tiene unos artículos dentro, pero más o menos así, a grosso modo podría servirnos. Luego en el artículo 4 hablamos del gobierno y de la administración y comprende los artículos 97 a 107, también más o menos facilito. Título 5, de las relaciones entre el gobierno y las Cortes Generales tenemos del 108 al 116. El título sexto del Poder Judicial va del 117 al 127, facilito también. Y el séptimo, Economía y Hacienda, va del 128 al 136. Luego en el título octavo tenemos de la Organización Territorial del Estado, que también tiene 3 capítulos. El capítulo 1 va del 137 al 139. Del capítulo 2 va del 140 al 42. Y el 3 va del 143 al 158. Es decir, podríamos decir que el título 8, que es de la Organización Territorial del Estado, va del 137 al 158. El título noveno, que es del Tribunal Constitucional, va del 159 al 165. Y el título décimo, de la Reforma Constitucional, va del 166 al 169. Y luego tendríamos pues las 4 disposiciones adicionales, las 9 disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y una disposición final. Básicamente esta sería la estructura de la Constitución que vamos a estar estudiando. Vamos a empezar por el principio, por el título preliminar, que comprende los artículos del 1 al 9. Así que nada, esto es todo lo que nos queda por delante, un pedazo tochaco del libro, y vamos por la página 17. Lo bueno que hoy, como no estoy contestando nada del chat, pues supongo que podré estudiar un poquito más deprisa, porque yo me entretengo a hablar, os cuento aquí mis movidas, os cuento mis anécdotas y al final me entretengo, me distraigo y no estudio bien. Empezamos por el preámbulo, que sería la primera parte. O sea, antes del título preliminar tenemos el preámbulo, que supongo que nos van a contar un poco, pues, alguna cosa así interesante sobre la Constitución. Preámbulo. Es muy breve, pero constituye una declaración solemne y de gran fuerza política. Deja traslucir, como ha señalado el profesor Aslaga Millamil, una filosofía de la libertad y un horizonte de una sociedad democrática más progresiva. Resume o incorpora ideas que están plasmadas de forma dispositiva en numerosos artículos de la Constitución.
Se trata en definitiva de un texto sin fuerza jurídica de obligar, aunque con un gran valor declaratorio político, constituyendo, en cuanto a declaración solemne de intenciones que formula colectivamente el poder constituyente, un factor decisivo o de la mayor importancia a la hora de interpretar rectamente el contenido normativo de nuestra ley política fundamental. En el mismo, es decir, en el preámbulo, se manifiesta que la nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran, en el uso de su soberanía, proclama su voluntad de... O sea, estas son las intenciones que tiene la Constitución española. 1. Garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes conforme a un orden económico y social justo. 2. Consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de voluntad popular. Básicamente que la gente vote a quien quiera que tenga en el gobierno. 3. Proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones. 4. Promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida. 5. Establecer una sociedad democrática avanzada. Y 6. Colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los pueblos de la tierra. Como hemos dicho hace un momento, esto no son ninguna norma, pero sí que son como las intenciones que tendría la Constitución, por eso está hecha. Y empezamos con el primer título de la Constitución, que sería el título preliminar. Podría calificarse este título como la antesala de la Constitución, en la que se han recogido preceptos de importancia capital como los artículos 1, 2 y 9, recordemos que el título preliminar iba del 1 al 9, junto a otros preceptos que no han encontrado una incarnación a lo largo del texto constitucional y que por su generalidad se han agrupado bajo esta rúbrica. Básicamente son cosas generales, son cosas muy generales y que no se podían meter en ningún otro lugar, así que los metieron en el título preliminar. En efecto, el artículo 1, vamos con el primer artículo de la Constitución, define el tipo de Estado de Derecho por el que se opta, Estado social y democrático de derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Enuncia el titular de la soberanía, el pueblo español, y consagra la llamada forma política del Estado, la monarquía parlamentaria. O sea, básicamente, artículo 1 está definiendo cómo es España, como Estado de Derecho, como monarquía parlamentaria. En este contexto, como manifestaciones del Estado de Derecho recogidas en la Constitución española, deben señalarse. Aquí tenemos un textaco de un montón de líneas. A. El imperio de la ley al que se refiere, además del preámbulo en la forma expuesta, aquí nos habla de su artículo, madre de Dios, de la forma expuesta, el artículo 9,3, cuando dice que la Constitución garantiza el principio de legalidad, el artículo 97, al señalar que el gobierno ejerce sus funciones de acuerdo con la Constitución y las leyes, y el artículo 103, el primero, al establecer que la administración actúa con sometimiento pleno a la ley y al derecho. B. La división de poderes prefigurada por Charles Louis de Secondat, barón de la Brede de Montesquieu, en 1748, en su obra de L'Esprit de Louis, y recogida en la Constitución española en su artículo 66 segundo, que dispone que las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa y controlan la acción del gobierno. 97, al prescribir que el gobierno dirige la política interior y exterior, la administración civil y militar y la defensa del Estado. Ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes. Y el 117 primero, cuando señala que la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del rey y por los jueces y magistrados integrantes del Poder Judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley. Básicamente, podríamos resumir todo esto en la división de poderes. C. El principio de legalidad en la actuación administrativa al que se ha hecho referencia. D. El reconocimiento formal y de los derechos y libertades. Por su parte, como manifestaciones del Estado social de Derecho, deben citarse además del principio de igualdad recogido en los artículos 9 segundo y 14, los llamados derechos económicos y sociales, a los que se refiere el capítulo 3 del título primero de la Constitución española y la denominada Constitución Económica, plasmada en el título 7 al que aludiremos más adelante. Finalmente, como expresión del Estado democrático de derecho, debe hacerse mención al reconocimiento de la soberanía popular, manifestada en el artículo 1 segundo, la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. En el artículo 66 primero, las Cortes representan al pueblo español y en el artículo 117, la justicia emana del pueblo. Asimismo, debe citarse la aceptación del pluralismo político y social, en la que son claros exponentes los artículos 6 y 7 de la Constitución española, la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos, reflejada esencialmente en el artículo 23 primero, así como los artículos 29, derecho de petición, 87 tercero, iniciativa legislativa popular, 105, participación de los procedimientos administrativos, 125, participación en la administración de la justicia, 97, 167 y 68, que recoge la figura del referéndum. En cuanto a las obras superiores del ordenamiento jurídico, como ha indicado Peces Barba, constituyen la meta del Estado y del Derecho que pretende el constituyente
de 1978, siendo el punto de partida de todo el resto del ordenamiento jurídico en el sentido de que suponen el marco, el límite y el objetivo a alcanzar por el ordenamiento, al que tienen que acoplarse todas las demás normas y al que tienen que ajustar su actuación como todos los operadores jurídicos. Todo esto que acabo de leer no sabría siquiera cómo resumirlo porque nos ha citado un montón de leyes diferentes que básicamente pues están relacionadas con el pluralismo político, con los derechos constitucionales y muchas cosas más, y con el derecho del pueblo de participar en la elección de los representantes políticos. Así que supongo que son cosas que hay que saberse un poquito porque caen de cajón. Bueno, de cajón. Supongo que en un tipo test, que es la Constitución, sería un poquito más sencillo hacerlo un poco de cabeza. Quiero decir, no creo que tengamos que aprendernos todo este testaco porque son demasiados artículos, demasiadas normas y demasiadas cosas. Vale, estos valores enunciados en el artículo primero se han plasmado a lo largo del texto constitucional en la forma que sigue. A. El valor libertad, en el título primero, que regula los derechos y deberes fundamentales, fundamento del orden político y de la paz social, que es el artículo 10 primero de la Constitución española. B. El valor justicia se concreta constitucionalmente en los títulos sexto relativo al Poder Judicial y noveno sobre el Tribunal Constitucional. C. El valor de la igualdad se positiviza en los artículos 9 segundo y 14 de la Constitución española. Y D. El valor del pluralismo político es recogido en los artículos 6 y 7 de la Constitución española. Vale, seguimos. El artículo, esto era hasta ahora, todo esto era el artículo 1 nada más, ¿vale? Que era la definición del Estado. Y recordemos que estamos en el título preliminar. El artículo 2 encierra la transacción más discutida de cuantas han sido acogidas en el articulado de la Constitución española, estableciendo que la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho de la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas. La concreción de este artículo se efectúa en el título octavo de la Constitución española de la Organización Territorial del Estado. Básicamente, el artículo 2 recoge que España pues, es una nación indivisible y que se reconoce el derecho de la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran. Vale. Seguimos, no sé por qué, con el artículo 9, no sé qué ha pasado con el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto y el séptimo. Ah, vale, nos ha metido aquí el 9 antes que los demás, ¿de acuerdo? Pues nada, yo voy a pasar al tercero porque me parece un poquito raro ir al 9 antes que el tercero, no sé, cosa mía. Vale, tenemos el artículo tercero, que es que el castellano es la lengua española oficial del Estado, que todos los españoles tienen el deber de conocer y el derecho de utilizar, así como las restantes lenguas españolas que serán también oficiales en las respectivas comunidades autónomas. Esto es, por ejemplo, como el catalán, que es cooficial, o como el vasco, que también lo es. Vale, seguimos con el artículo 4, que habla de la bandera española, que está formada por 3 franjas horizontales, roja, amarilla y roja, y las banderas y enseñas propias de las comunidades autónomas que éstas utilizarán junto a la española en sus edificios públicos y sus actos oficiales. Vale, en el artículo 5 se recoge que la Villa de Madrid es la capital del Estado. A ver, ¡au! Hostia, terrible. En el artículo 6 hablamos de que los partidos políticos que expresan el pluralismo político concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la comunidad Madre de Dios. Son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley, y su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos. Básicamente el artículo 6 de la Constitución habla de que tenemos que tener un pluralismo político, es decir, que haya partidos de derechas y de izquierdas, y que la gente es libre de escogerlos y de votarlos. Vale, artículo 7. Los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales que contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propicios, con igual pronunciamiento que de los partidos políticos en cuanto a su creación, ejercicio, estructura interna y funcionamiento. Básicamente, sindicatos para que los trabajadores puedan tener sus derechos y puedan exigir que se cumplan. Vale. Artículo 8 habla de las Fuerzas Armadas, que tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional. Y vamos con el artículo 9, que por alguna razón estaba en la página anterior, que habla que tras señalar la sujeción de los ciudadanos y de los poderes públicos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico e impeler a los segundos, es decir, a los ciudadanos, a velar por la libertad e igualdad del individuo y de los grupos en los que se integra, así como a facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social, declara solemnemente que los principios de nuestro ordenamiento jurídico, estableciendo como tales los de legalidad, jerarquía normativa, publicidad de las normas y retroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, no sé a qué se refiere esto, seguridad jurídica y responsabilidad e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, Dios mío.
Vale, afortunadamente, para solventar toda esta sarta de palabras que uno no entiende porque son muy enrevesadas y muy complicadas, tenemos aquí, gracias libro, el título preliminar resumido. Así que vamos a leernos el resumen de este fantástico título preliminar, que sería la primera parte de la Constitución, para enterarnos un poquito de lo que hemos venido leyendo hasta ahora, porque yo ni papa. Artículo 1. Estado social y democrático de derecho, valores superiores de su ordenamiento jurídico, libertad, justicia, igualdad y pluralismo político. Soberanía reside en el pueblo español y la forma política es la monarquía parlamentaria. Esto sería el artículo 1, ¿vale? El artículo 2 nos habla de la nación española, que es indisoluble, y del reconocimiento y garantía de derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones. El artículo 3 habla de la lengua del Estado. La lengua oficial del Estado es el castellano y tenemos el deber de conocerlo y el derecho a utilizarlo. Esto puede ser una pregunta trampa, quiero decir, ¿tenemos el derecho ¿tenemos el deber de utilizar el castellano? No, tenemos el derecho de utilizarlo y el deber de conocerlo. Vale, lenguas cooficiales en las comunidades autónomas. El artículo 4 nos habla de la bandera de España, que tiene 3 franjas horizontales, roja, amarilla y roja, y siendo la amarilla de doble anchura, y el reconocimiento de las banderas y enseñas propias de las comunidades autónomas, que recordemos nos decían que se podían utilizar pues, para los actos políticos, públicos y para ponerlo en los edificios de las instituciones. El artículo 5 nos hablaba de que la capital del estado es la Villa de Madrid. Supongo que es importante lo de Villa de Madrid y no Madrid a secas. Puede ser que esto sea otra pregunta trampa de examen. Es Villa de Madrid. Vale. El artículo 6 está hablándonos de los partidos políticos que tienen que expresar el pluralismo político, es decir, tiene que haber partidos de derechas y de izquierdas. Y su estructura interna y funcionamiento deben ser democráticos. El artículo 7 nos habla de los sindicatos de trabajadores y asociaciones empresariales que contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios. El artículo 8 nos habla de las fuerzas armadas, el ejército de tierra, la armada y el ejército de aire, y su misión de garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional. Y por último, el último artículo del título preliminar sería la sujeción a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, la garantía del principio de legalidad, jerarquía normativa, publicidad de las normas y retroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, seguridad jurídica, responsabilidad e interdicción de la arbitrariedad de los poderes políticos. Nos lo han resumido, pero nos han dicho literalmente las mismas palabras extrañas, así que el artículo 9 es un poco como, ¿sabes? Todo lo que no cabía en los demás artículos lo han metido aquí, se lo han sacado un poco de la manga. Nos dice, recuerda que, pero este recuerda que no sé si será información adicional o será algo interesante. A ver, cuando se propusiera la revisión total de la Constitución o una parcial que afecte al título preliminar, al capítulo 2, sección primera del título 1 o al título 2, se procederá a la aprobación del principio por mayoría de 2/3 de cada cámara y a la disolución inmediata de las Cortes. Me quedo igual. Vamos con la segunda parte de la Constitución, que sería el título primero. Vale, el título primero, recordemos que iba desde el artículo 10 hasta el 55, así que aquí tenemos un poquito de lectura ligera. Vale, empezamos con el artículo 10. Vale, el título primero trata de los derechos y deberes fundamentales, comenzando por la Declaración General del artículo 10, conforme al cual 1. La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son el fundamento del orden político y de la paz social. ¡Ey, hola! Hola Foxy, había dicho que no iba a leer el chat, no voy a leer el chat, ¿vale? Lo siento, te saludo, hola Foxy, pero estoy estudiando, no puedo leer el chat porque luego me desconcentro en el estudio. 2. Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades de la Constitución reconocen que se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España. Vale, los restantes artículos se agrupan en los siguientes 5 capítulos. Vale, hasta aquí iba el artículo 10, ¿vale? Y ahora nos van a hablar de otros artículos del título primero. Básicamente, el artículo 10 se podría resumir en que, digamos que tenemos aquí los derechos y deberes fundamentales y se debe respetar la dignidad de la persona y cumplir las normas de acuerdo con la Declaración Universal de Derechos Humanos y tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias. Vale, básicamente eso. Me puse nerviosa. Foxy, déjame estudiar. Sí, me pusiste nerviosa. Es que había dicho, no voy a leer el chat. Veo que se mueve algo en la pantalla. ¿Qué hago? Leer el chat. Soy un desastre. Vale, seguimos. Los restantes artículos se agrupan en los siguientes 5 capítulos. El capítulo primero, dedicado a los españoles extranjeros, con 3 artículos que le tratan respectivamente de... Vamos con el artículo 11. Artículo 11 dice, la nacionalidad española que se adquiere, se conserva y se pierde de acuerdo con lo establecido en la ley, sin que ningún español de origen pueda ser privado de la misma. Artículo 12. La mayoría de edad de los españoles es a los 18 años.
Artículo 13. Los derechos y deberes de los extranjeros en España, similares a los de los españoles en los términos que establezcan los tratados y las leyes, que han sido regulados por la Ley Orgánica 4/2000 del 11 de enero sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. Aquí básicamente no me están diciendo nada nuevo. O sea, me dice que el artículo 13 trata sobre los derechos y libertades de los extranjeros en España, pero no me dice qué derechos y qué libertades son. Vale, el capítulo segundo que se dedica a los derechos y libertades. Esto no nos está mencionando en ningún artículo, nos está diciendo simplemente que son capítulos que están en el resto de título primero, que recordemos que el título primero, el título primero era de los derechos y deberes fundamentales del artículo 10 al 55. Lo siento por ser pesada y repetitiva, pero es que si no, no se me queda. Vale. Entonces, del título primero tenemos más capítulos. Capítulo segundo que se dedica a los derechos y libertades, el capítulo tercero que trata de los principios rectores de la política social y económica, consagrando a los llamados derechos sociales. El capítulo cuarto que versa sobre las garantías de las libertades y derechos fundamentales, regulando la figura del defensor del pueblo. El capítulo quinto, finalmente, que se dedica a la suspensión de los derechos y libertades en los estados de excepción y sitio, así como la actuación contra bandas armadas o elementos terroristas. Nos ponen aquí el mini resumen. No te voy a leer, no estoy viendo nada, Foxy, no estoy viendo nada. Tenemos aquí un pequeño resumen del título 1 de la Constitución Española. Aunque nos habían dicho que iba del 10 al 55, y yo de momento he visto hasta el 13. Supongo que más adelante seguiremos. Vale, nos resumen el artículo 10 diciendo que trata de la dignidad de la persona, los derechos inviolables que son inherentes, y básicamente eso, la libertad de las personas. Y fundamentalmente, ya los derechos de los demás son fundamento del orden político de la paz social. Y nos habla de normas que hacen referencia a los derechos fundamentales y a las libertades, ¿vale? Y que se tienen que seguir conforme a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y nos habla del capítulo primero, claro, hasta ahora hemos hablado del primer capítulo del título 1. Entonces aquí nos mencionan los artículos 11, 12 y 13. El 11 habla sobre la nacionalidad que se adquiere, se conserva y se pierde de acuerdo con lo establecido por la ley, y ningún español de origen puede ser privado de su nacionalidad. El artículo 12 que habla de la mayoría de los 18 años y el artículo 13 que habla sobre las libertades públicas de los extranjeros. Y seguimos todavía en el título primero con los derechos y deberes fundamentales, su garantía y suspensión. Vamos allá. A ver, estamos hablando de la... Vale, aquí nos pone una introducción, ¿vale? A la siguiente parte, que sería a partir del artículo 13, y nos dice que la Constitución Española trata de los derechos y deberes fundamentales de los españoles en su título primero, de los derechos y deberes fundamentales y señaladamente en los capítulos. Segundo, de los derechos y libertades, que abarca los artículos 14 a 38 divididos tras la mención general del artículo 14 en dos secciones. Tenemos la primera sección que va del 15 al 29 y que habla de los derechos fundamentales y de las libertades públicas. Y la sección 2 que va de los derechos y deberes de los ciudadanos, de los artículos 30 a 38. Tercero, de los principios rectores de la política social y económica, capítulo en donde se recogen los denominados derechos sociales en los artículos del 39 al 52. Cuarto, estamos hablando ya de capítulos, ¿vale? De las garantías de las libertades y derechos fundamentales, artículos 53 y 54. Y quinto, de la suspensión de los derechos y libertades, artículo 55. Entonces, habíamos hablado de los artículos 10, 11 y 12, o 11, 12 y 13, no estoy segura. Vale, hemos hablado del 10, del 11, del 12 y del 13, madre mía, Galadra. Y ahora vamos a empezar otra vez con el artículo 10 porque nos quieren seguir hablando en el capítulo 10. Bueno, pues vamos a seguir hablando del artículo 10, ¿vale? No sé por qué hacen aquí este salto temporal. Vale, como se expuso, el artículo 10 de la Constitución Española dispone que la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás, son el fundamento del orden político y de la paz social. Eso ya lo hemos leído, pero además literal. Y que las normas relativas a los derechos fundamentales, esto ya lo hemos leído. Y a las libertades que la Constitución reconoce y se interpretan de la conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y tratados de acuerdos internacionales sobre las mismas materias, esto ya lo hemos leído. Vale, seguimos ahora, claro, están haciendo referencia al artículo 10 para seguir con el artículo 14. Empezamos con el artículo 14, madre mía, es que esto es un lío, esto es como el típico libro de... si quieres seguir leyendo sobre el artículo 10, vete a la página 55. En la página 55 estás leyendo y te encuentras cosas sobre la página 2. Vale. El artículo 14 de la Constitución Española trata del principio de igualdad, al establecer que los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Básicamente, artículo 14, igualdad de todo el mundo, sea como sea. En cuanto a los demás derechos que se reconocen en el título primero, son los siguientes. Tenemos, por una parte, a ver si nos dice qué artículo es, porque aquí no estoy leyendo qué artículo es. Déjame ver un momento, a ver si encuentro algo del artículo 15.
Aquí pone artículo 17, aquí pone artículo 16. Supongo que esto que voy a leer ahora es el artículo 15, vale, sí. Artículo 15. Derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que en ningún caso pueda ser sometido a alguien a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes, quedando abolida la pena de muerte, salvo que lo dispongan las leyes penales militares para tiempos de guerra. Sobre lo que habrá que estar a lo dispuesto la Ley Orgánica 14 de 2015 del 14 de octubre del Código Penal Militar. Sobre la pena de muerte hay que señalar asimismo que España manifestó el 16 de diciembre de 2009, odio las fechas, no me voy a quedar con ninguna, su consentimiento al protocolo número 13 al Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, hecho en Vilna el 3 de mayo del 2002, relativo a la abolición de la pena de muerte en todas las circunstancias con entrada en vigor en nuestro país el 1 de abril de 2010. Básicamente, desde 2010 aquí en España ya no hay pena de muerte. Vale, vamos con el artículo 16, vale, resumen, artículo 15, derecho a la vida y no hay pena de muerte. Artículo 16, libertad ideológica, religiosa y de culto. Aquí en España no hay más limitaciones o sus manifestaciones de la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley y sin que nadie pueda ser obligado a declarar sobre su ideología, religión y creencias, consagrándose la aconfesionalidad del Estado. Es decir, el Estado español es un Estado que no tiene ninguna religión oficial. Hay libertad de culto para que todo el mundo crea en lo que salga de los mismísimos. Seguimos con el artículo 17, que habla del derecho a la libertad y a la seguridad personal, por lo que nadie podrá ser privado de su libertad, sino con la observancia de lo dispuesto en el artículo 17 y en los casos y en la forma prevista ante la ley. Me imagino que eso será, pues por ejemplo, si una persona comete un delito, que ahí sí que habrá que privarla de su libertad. Asimismo, vale, aquí nos habla de ello, la detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos. Básicamente no pueden retener a una persona más tiempo del necesario para poder ver si ha hecho algo malo de verdad. Y en todo caso, en el plazo máximo de 72 horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial. Por otro lado, toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata y de modo que le sea comprensible de sus derechos y de las razones de su detención, no pudiendo ser obligada a declarar. Se garantiza la asistencia de abogado al detenido en las diligencias policiales y judiciales, en los términos que la ley establezca. Finalmente, la ley de... Estamos hablando del 17, ¿no? Sí. Artículo 17, seguimos con el 17, ¿eh? Finalmente, la ley regulará un procedimiento de habeas corpus para producir la inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente, así... Vale, no sé la fecha, la Ley Orgánica 6.1984 del 24 de mayo. Asimismo, por ley se determinará el plazo máximo de duración de la persona, o sea, de la prisión provisional. Madre mía, esto se ha ido muy denso. Todo esto básicamente nos dice que todos tenemos, o sea, el artículo 17 nos dice que tenemos derecho a la libertad de la seguridad personal y que una persona no puede ser detenida más tiempo del necesario para poder averiguar lo que ha hecho, que sería unas 72 horas más o menos, sí, unas 72 horas, y después deberá ser puesto en libertad. Y luego que una persona tiene derecho a un abogado y que una persona tiene que ser informada cuando es detenida de lo que ha hecho y de cuáles son sus derechos. Y por último, ya que no se le puede obligar a confesar ni a declarar nada a una persona que ha sido detenida. Vale, en relación con estos derechos, ha de hacerse mención a la Ley Orgánica 4/2015 del 30 de marzo de protección a la seguridad ciudadana, a la que habrá que estar, así como la mencionada Ley 36/2015 del 28 de septiembre de la seguridad nacional. Y vamos con el artículo 18. El artículo 18 habla del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, reconocido en el artículo 18 y regulado por la Ley Orgánica 1 de 1982 del 5 de mayo. Por lo demás, este artículo 18 establece que a. El domicilio es inviolable, sin que pueda hacerse entrada o registro en él sin consentimiento del titular o resolución judicial. Esto es lo típico de las películas, de que alguien quiere entrar en tu casa porque has hecho algo malo o si cree que has hecho algo malo, entonces o tú das permiso para entrar o tiene que haber una orden de un juez porque si no, no pueden entrar porque el domicilio es inviolable. Salvo en caso de flagrante delito, debiendo tenerse en cuenta, al efecto, la Ley 22 de 1995 del 17 de agosto, mediante la que se garantiza la presencia judicial en los registros domiciliarios. En este sentido, el artículo 15.2 de la Ley Orgánica de 4/2015 de 3 de marzo de protección a la seguridad ciudadana suma un supuesto más, indicando que será causa legítima suficiente para la entrada en un domicilio la necesidad de evitar daños inminentes y graves a las personas y a las cosas, en supuestos de catástrofe, de calamidad, de ruina inminente u otros semejantes de extrema y urgente necesidad. O sea, vale, entiendo que con esto nos quieren decir que aunque tú, por ejemplo, si has hecho algo malo, no pueden entrar en tu casa sin una orden de un juez o sin tu permiso, si está el policía fuera y ve que estás a punto de cargarte a otra persona, pues ahí tiene que entrar por causa mayor porque si no te vas a cargar a otra persona. Vale, B. Se garantiza el secreto de las comunicaciones, en especial de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial. Básicamente, no te pueden pinchar el teléfono a menos que un juez lo declare.
C. La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar a los ciudadanos en pleno derecho de sus derechos. Al efecto, habrá que estar a lo dispuesto en la Ley Orgánica 3 de 2018 del 5 de diciembre de protección de datos personales y la garantía de los derechos digitales. O sea, básicamente que la ley puede limitar el uso de la informática, supongo que... garantizar el honor y la intimidad personal. Supongo que todo esto, estamos hablando todavía de casos de detenciones que no pueden fisgar en tu ordenador sin que tú des tu consentimiento o sin que un juez lo valide. No estoy segura de lo que quiere decir este apartado. Y vamos con el artículo 19. El artículo 19 habla del derecho a la libre elección de residencia y a la libre circulación por el territorio nacional. Así como el derecho de entrar y salir libremente de España en los términos que la ley establezca, derecho que no pueda ser limitado por motivos políticos o ideológicos. Básicamente, todo el mundo puede, todo español puede andar por España y puede salir de España y puede volver a entrar en España y nadie le puede decir que no. Vale, vamos con el artículo 20, derecho de expresión, que engloba los siguientes enunciados por el artículo 20, según el cual: 1. Se reconocen y se protegen los derechos a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. Básicamente tenemos libertad de opinión. B. A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica. C. A la libertad de cátedra. D. A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho de la cláusula, de la conciencia y el secreto profesional en el ejercicio de estas libertades. Y seguimos hablando, supongo que del artículo 19, 20, no me acuerdo. Artículo 20, vale, el 19 era libre elección de residencia y la movilidad por el territorio nacional. Vale, seguimos hablando del 20, que es el derecho a la libertad de expresión, con más cosas. 2. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa, o sea, no se puede censurar nada. 3. La ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público y garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España. Básicamente, que la ley pues va a poner a disposición de los medios políticos, de los partidos políticos los medios para que puedan comunicarse con el pueblo y hacerles llegar sus ideales, me imagino que se refiere un poquito a esto, y que se respetará que pueda haber en todas las lenguas de España, lenguas oficiales, dialectos y demás, que todos puedan estar representados en la televisión pública. Me imagino que se refiere un poquito a esto, pero tampoco estoy segura de esto. Vale, 4. Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este título primero, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y especialmente en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y la infancia. 5. Solo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial. O sea, si un juez, no hay censura, pero si un juez lo dictamina, pues se podría llegar a quitar un artículo o cualquier cosa que una persona haya publicado hablando de su opinión personal. Vale, seguimos con el artículo 21, que es el derecho de reunión pacífica y sin armas, sin necesidad de autorización previa y con comunicación previa a la autoridad, que solo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público. Me imagino que esto en la calle, porque yo en mi casa me imagino que me puedo reunir con quien yo quiera. Con peligro para personas o bienes, en los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones. Efectivamente, justo lo que acabo de decir. O sea, básicamente todo el mundo tiene derecho a reunirse de forma pacífica y sin armas, solo que si lo hacen en la calle tienen que avisar al orden público. Vale, según el artículo 21 de la Constitución Española, el derecho de reunión que se ha regulado por la Ley Orgánica 9 de 1983 del 15 de julio. Vale, seguimos con el artículo 22, que habla del derecho de la asociación. Debiendo inscribirse en un registro a solo los efectos de publicidad y sin que las asociaciones que se creen se disuelvan o suspendan en sus actividades, sino en virtud de resolución judicial. O sea que una asociación solamente se puede disolver si una resolución judicial lo dictamina, o me imagino que si ellos mismos quieren disolverla, me imagino. Declara además el artículo 22 como ilegales las asociaciones que persiguen fines o utilicen medios tipificados como delito. Supongo que una asociación sobre blanqueamiento de dinero, por ejemplo, no sería muy legal. Y prohíbe las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar. El derecho a asociación se ha regulado por la Ley Orgánica 1 de 2002 del 22 de marzo. Entiendo que, por ejemplo, una asociación que sea nazi o algo por el estilo se consideraría ilegal, me imagino. Vale, seguimos con el derecho de participación. Esto es el artículo 23, ¿vale? Artículo 23. Derecho de participación en los asuntos públicos directamente o por medio de representantes libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal. Asimismo, los ciudadanos tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos con los requisitos que señalan las leyes. Artículo 23. O sea, básicamente que cualquiera puede presentarse a ser político y que cualquiera tiene la libertad para votar. Sobre este derecho
tiene una especial incidencia la Ley Orgánica 3 de 2007 del 22 de marzo para la igualdad efectiva de hombres y mujeres, tanto en cuanto al acceso a las funciones y cargos públicos como en lo referente al sistema electoral, así como el texto refundido de la ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo del 5 de 2015 del 30 de octubre. Vale, seguimos con el artículo 24, que habla del derecho de todas las personas a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que en ningún caso pueda producirse indefensión. Me imagino que esto hace referencia al abogado de oficio, creo. Asimismo, todos tienen derecho al juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia del letrado, sobre lo que debe tenerse en cuenta la Ley 1 de 1996 de 10 de enero de asistencia jurídica gratuita, efectivamente. Vale, estamos hablando ahora de que cuando una persona no tiene medios económicos para pagarse un abogado en caso de que tenga que asistir a un juicio, pues el Estado le proporcionará un abogado de oficio para que pueda defenderse. A ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia. La ley regulará los casos en los que por razón de parentesco o de secreto profesional no se estará obligado a declarar sobre hechos presuntamente delictivos. Vale, vamos con el artículo 25, que es el principio de legalidad penal. 1. Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones o omisiones que en el momento de producirse no constituyeran un delito, falta o interacción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento. O sea, básicamente, si hoy es legal salir a la calle en pijama y yo salgo a la calle en pijama, no me pueden detener dentro de una semana cuando ya no sea legal salir a la calle en pijama, porque yo hoy, que era legal, salía en pijama, básicamente. No estoy en pijama, por cierto, es una sudadera, es el único ejemplo que se me ocurrió. 2. Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación, reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados. El condenado a pena de prisión que estuviera cumpliendo la misma gozará de los derechos fundamentales de este capítulo, a excepción de los que se vean expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio. Me imagino que los que están en prisiones de alta seguridad o lo que sea porque han hecho cosas muy turbias. El sentido de la pena y la ley penitenciaria. En todo caso, tendrá derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes de la seguridad social, así como al acceso a la cultura y el desarrollo integral de su personalidad. Básicamente, que aunque una persona esté detenida en una cárcel, pues puede seguir ejerciendo un trabajo y cobrando algo por ese trabajo y puede seguir aprendiendo. 3. La administración civil no podrá imponer sanciones que directa o subsidiariamente impliquen privación de libertad. Vale, pues básicamente nos está hablando un poco, pues eso, de artículo 25, principio de legalidad penal, pues todo lo que puede hacer la gente que ha sido sancionada, que está cumpliendo condena, o que, básicamente eso, gente que vaya a cumplir condena o que la esté cumpliendo. Vale, vamos con el artículo 26. El artículo 26 habla de la prohibición de los tribunales del honor en el ámbito de la administración civil y de las organizaciones profesionales. Tenemos el derecho a la educación. O sea, el artículo 26 es muy corto, solamente dice prohibición de los tribunales de honor en el ámbito de la administración civil y de las organizaciones profesionales. Punto. No hay nada más en el artículo 26. Ahora, en el artículo 27 vamos con el derecho a la educación. Del 26 no me enteré de nada, os lo digo de verdad, no sé qué he leído. A ver, prohibición de los tribunales de honor en el ámbito de la administración civil y de las organizaciones profesionales. Me quedo igual. Vale. Artículo 27, derecho a la educación. 1. Todos tienen derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza. 2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respecto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. 3. Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. 4. La enseñanza básica es obligatoria y gratuita. 5. Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes. 6. Se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros docentes dentro del respeto a los principios constitucionales. O sea, supongo que es que se está refiriendo a que cualquiera puede crear un colegio privado. 7. 7. Los profesores, los padres y en su caso los alumnos intervendrán en el control y gestión de los centros sostenidos por la administración con fondos públicos en los términos que la ley establezca. Supongo que se refiere a los AMPAs, que son las asociaciones de padres. 8. Los poderes públicos inspeccionarán y homologarán el sistema educativo para garantizar el cumplimiento de las leyes. 9. Los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos que la ley establezca. Y 10. Se reconoce la autonomía de las universidades en los términos que la ley establece. Vamos con el artículo 28, que es el derecho a la libre sindicación.
El derecho a la libre sindicación, reconocido en el artículo 28 y regulado por la Ley Orgánica 11.1985 del 2 de agosto de libertad sindical, pudiéndose limitar o exceptuar por ley a las fuerzas o institutos armados o a los demás cuerpos sometidos a disciplina militar y debiéndose regular las peculiaridades de su ejercicio para los funcionarios públicos. Esta libertad sindical comprende el derecho a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección, así como el derecho de los sindicatos a formar confederaciones y a fundar organizaciones sindicales internacionales o afiliarse a las mismas, sin que pueda ser obligado nadie a afiliarse a un sindicato. Se reconoce también el derecho a huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses, teniendo que garantizarse, en todo caso por ley, el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad durante la huelga. O sea, básicamente esto quiere decir, todo el artículo 28 nos ha querido decir que todo el mundo tiene derecho a fundar sus propios sindicatos, a unirse a otros sindicatos y en el caso de las huelgas que la gente puede manifestarse y puede acudir a huelgas, pero tiene que dar un servicio mínimo para que la empresa no cierre en ningún momento. O sea, bueno, para que no cierre por culpa de la huelga. Derecho de petición, o sea, esto ya sería el artículo 29, ¿vale? El artículo 29 nos habla del derecho de petición individual y colectiva por escrito en la forma y con los efectos que determina la ley. Se trata de la Ley Orgánica 4 de 2001, no me voy a acordar nada de esto, del 12 de noviembre, reguladora del derecho de petición. En cuanto a los miembros de las fuerzas o institutos armados o de los cuerpos sometidos a disciplina militar, podrá ejercerse este derecho solo individualmente y con arreglo a lo dispuesto en su legislación específica. Derecho de petición, no entiendo muy bien a qué se refiere el derecho de petición. A ver, individual y colectiva, por escrito, en la forma que no sé cuánto. No sé a qué se refiere el derecho de petición. ¿Petición de qué? ¿A quién? ¿Cuándo y por qué? No sé, no lo entiendo. Por suerte, como siempre, aquí tenemos otro pequeño resumen del capítulo 2 del título primero, ¿vale? Entonces, vamos allá. Título primero, derechos y deberes fundamentales. Recordemos que estamos dentro del título primero que iba del artículo 10 al 55, me parece, puede ser, a lo mejor ya me estoy hasta acordando, del artículo 10 al 55, efectivamente. Habíamos leído primero los artículos 10, 11, 12 y 13 que nos hablaban un poquito de los derechos y deberes fundamentales y ahora estamos dentro del capítulo 1 que habla de los artículos, ahora estamos dentro del capítulo 2 que habla de los artículos 14 a 38. Estábamos con el 29 ahora, este último, y vamos con el resumen. Capítulo segundo. Artículo 14. Los españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Y ahora vamos con la sección primera de los derechos fundamentales y libertades públicas, que engloba de los artículos 15 al 29, que son todos los que hemos estado leyendo ahora, ¿vale? Artículo 15, derecho a la vida. Recordemos, en España no hay pena de muerte desde 2010 y bla bla bla. Artículo 16, libertad ideológica, religiosa y de culto. España es un estado que creo que era aconfesional, ¿se dice así, aconfesional? Madre mía, de verdad. Aconfesional, efectivamente. Pues España es un estado aconfesional, entonces hay libertad de culto para que cada uno crea en lo que les haga de los cojones. Artículo 17. Derecho a la libertad y a la seguridad. Esto creo que se refería a que nadie puede ser retenido durante más de 72 horas. ¿Puede ser esto? Efectivamente, si ha sido, digamos, sancionado por algo o creen que puedes haber hecho algo malo, no pueden retenerte durante más tiempo del que se considere que necesitan para averiguar si has hecho algo. Entonces, 72 horas y luego ya te tienen que dejar libertad o a disposición de la autoridad judicial. Vale. Artículo 18. Derecho al honor, intimidad personal y familiar y propia imagen. Esto era que no pueden estar mirando tus llamadas, que no pueden entrar en tu casa salvo que tengan una orden judicial, incluso que no pueden andar cotillando en tu ordenador sin que tú les des permiso. Vale. Artículo 19. Derecho a elegir libremente residencia y a circular por el territorio nacional. Vamos, tú puedes vivir donde tú quieras, puedes entrar de España, puedes salir de España y puedes moverte por España sin que nadie te lo pueda impedir por ningún tipo de razón. Artículo 20. Derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones, a la producción y creación literaria, artística, científica y técnica, a la libertad de cátedra y a comunicar o recibir libremente información y veraz por cualquier medio de difusión. Esto era bastante extenso, simplemente que la gente tiene libertad de expresión para decir lo que se le da a las narices y que solamente se pueden retirar artículos si un juez dictaminase que ese artículo está violando los derechos de esa persona o está incumpliendo alguna normativa. Y por otra parte también ponía que el Estado tiene que poner a disposición de los partidos políticos medios de comunicación para que puedan comunicarse con la gente y que la gente pueda enterarse de la vaina. Artículo 21. Derecho de reunión pacífica y sin armas. La gente se puede reunir pacíficamente sin armas en su puta casa si quiere, pero si quieren reunirse en la calle tienen que ponerse en comunicación con las autoridades, o con la persona que esté ahí a cargo de velar por el orden público.
Artículo 22. Derecho de asociación. La gente puede crear sus propias asociaciones y puede unirse. Artículo 23. Derecho a participar en asuntos públicos. No me acuerdo muy bien de qué iba el asunto 23, pero me imagino que es que la gente tiene derecho a votar. Artículo 23. ¿Dónde está esto? Madre mía de mi vida. A ver, estoy ahora mismo en el artículo 15. ¿O dónde corojos? ¿Y dónde carajo estoy? Artículo 22. Vale, sí. Artículo 23. Derecho de participación en asuntos públicos directamente o por medio de representantes libremente elegidos de elecciones periódicas. Vale, sí, esto es lo de derecho a votar, ¿vale? Efectivamente. Y que todo el mundo puede presentarse también a político, tanto hombres como mujeres. Y básicamente eso, todo el mundo puede votar y presentarse a político siempre y cuando cumpla las condiciones. Vale. Artículo 24. Derecho a obtener la tutela efectiva de jueces y tribunales. Esto es lo de que si no tienes un duro y tienes que ir a juicio, te pagan ellos al abogado y el juez lo pone a ellos también. O sea, es el abogado de oficio. Vale, derecho, sí. Artículo 25. Principio de legalidad penal. Que aquí contemplaban que la gente que está presa en la cárcel pues tiene derecho a tener un trabajo remunerado y tienen derecho a seguir aprendiendo. Y que la gente que todavía no está presa pues tiene, creo que era lo de la presunción de inocencia, puede ser esto. Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones o omisiones que en momento de producción... A ver, no, esto es lo de que si yo cometo un delito, si yo hago una cosa y mañana la ley cambia y lo que yo hice hoy fue delito, pues no me pueden condenar porque cuando yo lo hice no era delito. Vale. Vamos con lo siguiente, que sería el artículo, o sea, con lo siguiente del resumen, que sería el artículo 26, que es la prohibición de los tribunales del honor, que esto no lo había entendido en su momento, o sea, ni ahora tampoco, esto no lo entiendo. Vale. Artículo 27, libertad de enseñanza, que habla eso de que tiene que haber colegios, de que cualquiera pueda abrir su colegio si lo desea, de que los alumnos y los padres tienen que estar en plan, pueden opinar sobre asuntos del colegio, que la enseñanza básica es obligatoria y gratuita, obligatoria, recordemos, que, a ver, eso, que el Estado garantiza que los padres pueden elegir qué formación religiosa van a estudiar sus hijos, o sea, no pueden obligar a ningún niño a estudiar una religión que sus padres no quieran. Y que si un colegio cumple las normas, los poderes públicos le van a ayudar, me imagino que económicamente, porque no sé de qué otra manera. Vale. Vamos con el artículo 28, que es la libertad de sindicación. Cualquiera puede formar sindicatos y unirse a sindicatos. Y por último, el artículo 29 es el derecho de petición, que tampoco, recordemos, entiendo muy bien a qué se refiere. Vale, vamos con el artículo 30. A ver si hoy puedo acabarme el título primero. Mira, me sentiría muy a gusto si pudiera terminarme el título primero. O sea... Ya está, no es tanto, y además llevo poquito tiempo. Vale, bueno, igual un poquito más de título primero, porque es que si no, no avanzo en mi vida. Vale, artículo 30. Derecho y deber de defender a España. A ver. Derecho y deber de defender a España. Recogido en el artículo 30 y regulado por la Ley Orgánica 5/2005 del 17 de noviembre de la Defensa Nacional y Derecho a la Objeción de Conciencia. Regulado por la Ley 22.1998 del 6 de julio. Reguladora de la objeción de conciencia y de la prestación social sustitutoria. O sea, ¿a qué se refiere? Vale, ¿nos cuenta un poco más o no? A ver, estábamos con el 30 y el siguiente es el 32. Me estás vacilando. Sin duda, esto es el artículo 30 y el siguiente es el 32. Nice. Bueno, pues seguimos con el artículo 30. Sobre este derecho de deber, ha de hacerse notar que desde el 31 de diciembre del 2001 se suspendió la prestación de servicio militar, así como la prestación social sustitutoria al servicio militar. Vale, ya lo entiendo. Aquí, en el artículo 30, esto que hablan de derecho de deber de defender a España se referían a la mili, que ya no es obligatoria, y que también había una prestación sustitutoria para el servicio militar que tampoco se está dando porque ya pues no es obligatoria la mili. Asimismo, este artículo dispone que pueda establecerse un servicio civil para el cumplimiento de fines de interés general y que mediante ley podrán regularse los deberes de los ciudadanos en los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública. Vale, vamos con el artículo 32. El artículo 31, la verdad, no sé dónde está. Y eso me perturba no saber dónde está el artículo 31. Supongo que luego en el resumen me lo darán en orden. Quiero pensar que sí, ¿no? 37, 38... No sé dónde está el 31. Está por ahí perdido. Vale, saltamos del 30 al 32. El artículo 32 nos habla del derecho del hombre y de la mujer a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica. La ley, dice el artículo 32, regulará... ¿Ah? Vale, sí. Está bien, del 30 al 32, vale.
La ley, dice el artículo 32, regulará las formas de matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo, los derechos y deberes de los cónyuges, las causas de separación y disolución y sus efectos. Básicamente, repasemos, artículo 30 hablaba sobre la mili, que ya no es obligatoria, artículo 31 está desaparecido y artículo 32 habla sobre el derecho del hombre y la mujer a casarse cuando quieran con plena igualdad jurídica. Artículo 33. Derecho a la propiedad privada y a la herencia, delimitándose el contenido de esos derechos por la función social que han de cumplir. Asimismo, se establece por este artículo 33 de la Constitución Española que nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes. Actualmente, la Ley de Expropiación Forzosa del 16 de diciembre de 1954. Básicamente, todo el mundo tiene derecho a tener su propiedad privada y su herencia, pero si por alguna casualidad hubiera que quitar una casa a alguien, por ejemplo, porque van a construir una carretera por donde está su casa, pues esa persona sería indemnizada y le obligarían a ceder su casa. Ahí no sería algo optativo, ¿vale? Si tú tienes tu casa en medio de un sitio donde van a construir una carretera, pues te joden la vida, te echan de tu casa y te pagan. Ya está. Vale. Artículo 34. Derecho de fundación. Para fines de interés general, con arreglo a la ley rigiendo... volvemos a empezar. Derecho de fundación para fines de interés general, con arreglo a la ley, rigiendo para las fundaciones los puestos respecto a las asociaciones. Básicamente que las fundaciones son como las asociaciones, eso es lo que yo entiendo aquí. Derecho de deber al trabajo, así que al que se refiere el artículo 35... Voy a hacer una pausa para ver porque ya me estoy ya columpiando. Un momentito. Vale. Derecho de deber al trabajo, al que se refiere el artículo 35 y junto al que se reconocen los siguientes derechos. A. Derecho a la libre elección de profesión u oficio. B. Derecho a la promoción a través del trabajo. C. Derecho a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de la familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo. El artículo 36 señala... Estamos ya con el 36, ¿vale? Hasta aquí el 35, ¿vale? El artículo 35 era simplemente eso, que todo el mundo tiene derecho y deber a trabajar, bueno, más derecho supongo que deber, y que tiene derecho a escoger a qué profesión quiere dedicarse, que tiene derecho a recibir promociones en todo trabajo, es decir, ascenso, y que en ningún caso puede haber algún tipo de discriminación por ser hombre o mujer. Vamos con el artículo 36. El artículo 36 señala que la ley regulará las peculiaridades propias del régimen jurídico en los colegios profesionales y el ejercicio de las profesiones tituladas, debiendo ser democráticos la estructura interna y el funcionamiento de los colegios. Los colegios profesionales se regularon por la Ley 2/1974 del 13 de febrero, que ha sido objeto de diferentes modificaciones. No sé muy bien lo que son los... O sea, supongo que los colegios profesionales son los colegios de formación profesional, no estoy segura, pero como nos están hablando de la libertad para escoger un oficio y ahora nos hablan de los colegios profesionales, me imagino que se refiere a que la ley va a regular un poquito el tema de los centros de FP, de formación profesional. Es lo que yo entiendo, no tengo ni idea. Vale, vamos con el artículo 37. Derecho a la negociación colectiva, que establece que la ley garantizará el derecho a la negociación colectiva laboral entre los representantes de los trabajadores y empresarios, así como la fuerza vinculante de los convenios. Básicamente, antes habíamos hablado de los sindicatos de los trabajadores y aquí en este apartado, en el artículo 37, nos dicen que los trabajadores pueden hacer peticiones colectivas a los sindicatos y que los sindicatos se pueden poner en contacto con las empresas para poder negociar las condiciones laborales de sus trabajadores. Vale. Asimismo, se reconoce el derecho de los trabajadores y empresarios a adoptar medidas de conflicto colectivo, debiendo garantizarse el funcionamiento de los servicios esenciales para la comunidad. O sea, repetimos, si hay una huelga o por lo que sea, o los trabajadores no quieren ponerse a trabajar porque hay algún tipo de desacuerdo con los jefes, tiene que dar el servicio mínimo para que la empresa pueda seguir en funcionamiento. Vamos con el artículo 38. Libertad de empresa en el marco de la economía de mercado, garantizando los poderes públicos y protegiendo su ejercicio y la defensa de la productividad, de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, la planificación. Junto a los derechos enunciados, el capítulo 3 de este título 1 reconoce una serie de derechos denominados sociales, como se dijo como. Y ahora nos vienen con otro artículo. El artículo 39 trata del derecho a la familia a ser protegida social, económica y jurídicamente por los poderes públicos, así como el derecho de los hijos, iguales ante la ley como independencia de su filiación y de las madres, cualquiera que sea su estado civil, a una protección integral, reconociéndose también el deber de los padres de prestar asistencia en todo orden a sus hijos habidos dentro y fuera del matrimonio, durante su minoría de edad y en los demás casos en los que legalmente proceda. Básicamente, entiendo yo aquí que se refiere a que los padres tienen la obligación de mantener a sus hijos,
o que si no, el Estado mantendrá a los hijos que no tengan padres, me imagino que también un poco va por ahí. Pero básicamente que si una persona tiene hijos, ya sea dentro o fuera del matrimonio o hijos, o sea, bueno, en fin, que si tú tienes hijos tienes que ocuparte de ellos, tienes que mantenerlos, básicamente eso. Vamos con el artículo 40, que por su parte recoge los siguientes derechos. A. Derecho a una distribución más equitativa de la renta y una política orientada al pleno empleo. B. Derecho a la formación y readaptación profesional. C. Derecho a la seguridad e higiene en el trabajo, sobre el que deben tenerse en cuenta las previsiones de la Ley 31 de 1995, del 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. D. Derecho al descanso necesario, mediante la limitación de la jornada laboral, las vacaciones periódicas retribuidas y la promoción de centros adecuados. Bueno, básicamente, pues que la empresa en la que estás tiene que dejarte descansos, tiene que darte vacaciones, tienes que tener un mínimo de seguridad de higiene en el trabajo, si estás trabajando en unas condiciones precarias, bueno, precarias, me refiero no a nivel de sueldo porque eso en España es el pan de cada día, sino que estás trabajando en una oficina que yo que sé, que no tiene ventanas y te estás congelando. Pues todo eso, tienes derecho a ello y supongo que podrías quejarte. No sé muy bien lo que podrías hacer al respecto. Vale, vamos con el artículo 41, que reconoce el derecho a la seguridad social para todos los ciudadanos, que garantiza la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. Al respecto, puede citarse el Real Decreto Legislativo 8/2015 de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. Básicamente, la Seguridad Social, que aparte de darnos asistencia sanitaria, vela porque nosotros, si nos quedamos sin trabajo, podamos tener algún tipo de prestación o algún tipo de ayuda para poder salir adelante. Vale, el artículo 42 impele al Estado a salvaguardar los derechos económicos y sociales de los trabajadores españoles y en el extranjero y orientar su política hacia el retorno. Básicamente que el Estado español intentará ayudar a los trabajadores aunque se hayan ido fuera. El artículo 43 reconoce el derecho de la protección a la salud a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios, debiendo a los poderes públicos fomentar la educación sanitaria, la educación física y el deporte, facilitando además la adecuada utilización del odio. O sea, bueno, me imagino que aquí no están hablando de la sanidad pública, pero sí de que en los coles haya clases de gimnasia. Entiendo que se refiere un poquito a eso y también me imagino que tendrá un poco que ver con estos parques para viejos. Me estoy inventando ya, pero hay parques por ahí para viejos que supongo que también son cosas del Estado para que las personas mayores puedan hacer ejercicio aunque no puedan ir al gimnasio. Supongo que se refiere un poquito a este tema, ¿vale? A ver, el artículo 44 regula el derecho de acceso a la cultura por parte de todos, impediéndose a los poderes públicos a promover la ciencia y la investigación científica y técnica en beneficio del interés general. Vale, todo el mundo tiene que tener acceso a la cultura. El artículo 45 sanciona el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, debiendo los poderes públicos velar por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva. Para quienes violen estas previsiones, en los términos que la ley fije, se establecerán sanciones penales o en su caso administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado. Básicamente que las personas tenemos el derecho y la obligación a cuidar del medio ambiente y a no hacer nada que lo destroce. Y si lo hacemos, pues podemos acabar en la cárcel. Vale, vamos con el artículo 46, se me está durmiendo los pies, los dos además, que señala que los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad. La ley penal sancionará los atentados contra este patrimonio, es decir, los lugares así tradicionales, los lugares de patrimonio histórico, de patrimonio cultural, o sea, lugares antiguos que han sido conservados durante todo este tiempo, pues tienen que seguir siendo conservados y el Estado cuidará de ello e intentará que la gente no haga nada que se lo pueda cargar. Vamos con el artículo 47. El artículo 47 de la Constitución Española dice que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, debiendo los poderes públicos regular la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación y participando a la comunidad en las plusvalías que genera la acción urbanística de los entes públicos. Básicamente que todo el mundo tiene derecho a vivir en una casa digna y adecuada, según la ley por lo menos, y que el Estado tiene que regular un poquito todo el tema de la especulación con los suelos para construir edificios. Vamos con el artículo 48. El artículo 48 trata del derecho de la juventud a una participación libre y eficaz en el desarrollo político, social, económico y cultural. No sé muy bien por qué hay un artículo específicamente para esto, porque los jóvenes cuentan como personas que tienen derecho a todo esto, como habíamos visto en los anteriores capítulos. Pero bueno, básicamente que los jóvenes tienen derecho también a participar de la política del Estado. El artículo 49 de la Constitución Española impone a los poderes públicos la realización de una política de previsión
tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que el título 1 otorga a todos los ciudadanos. Podemos destacar aquí el Real Decreto Legislativo 1 de 2013. Pausa para beber. Vale. Podemos destacar aquí el Real Decreto Legislativo 1 de 2013, del 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Inclusión Social. Básicamente el artículo 49 trata sobre las personas con diversidad funcional y cómo el Estado tiene que tratar de ayudarlas para que tengan los mismos derechos que una persona que no tenga diversidad funcional. El artículo 50 se ocupa de la tercera edad, estableciendo su derecho a pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas y a la utilización de un sistema de servicios sociales que atenderán a sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio. Esto es, pues, que las personas de tercera edad, aparte de tener su jubilación, me imagino que tienen otras cosas del Estado, pues para toda su gestión de sus cosas. Por ejemplo, me imagino que todo el tema del inserso, que son talleres y viajes y cosas para personas mayores, que también dependerá del Estado, me imagino. No tengo mucha idea, no tengo mucha idea de ese tema, la verdad. El artículo 51 impone a los poderes públicos la obligación de garantizar la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo mediante procedimientos eficaces la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos. Asimismo, se promoverá la información y la educación de los consumidores y usuarios, fomentándose sus organizaciones a las que se oirá en las cuestiones que se les puedan afectar. Supongo que esto se refiere a la asociación de consumidores para que si alguien tiene algún producto que, digamos, es una mentira o sea, tiene, digamos, especificaciones que no corresponden con el producto o ha sido estafado o lo que sea, me imagino que se refiere un poquito a esto de que el Estado intentará ayudarle mediante el edificio este de ayuda al consumidor o como se llame, atención al consumidor. No sé muy bien cómo se llama tampoco, pero imagino que es eso, es deber del Estado ayudar a la gente que tiene problemas con alguna cosa que ha consumido. El artículo 52 prescribe finalmente la ley que regulará las organizaciones profesionales que contribuyan a la defensa de sus intereses, cuya estructura interna y funcionamiento deben ser democráticos. No sé muy bien qué tipo de organizaciones profesionales pueden contribuir a la defensa de sus intereses, de los intereses del Estado. Como no se refiere a empresas que sean medio públicas, no tengo ni idea, la verdad. Vamos con los deberes de los españoles. Hasta ahora ya hemos estado hablando de los derechos de los españoles y ahora vamos con los deberes, porque recordemos que estamos en el título 1, que habla de los derechos y deberes fundamentales de los españoles y comprende los artículos del 10 al 55. Ya se me ha quedado de memoria, menos mal que me acuerdo de algo. Luego, después de esto viene el resumen, quiero decir, necesitamos aquí un resumen para dejar aquí cuajado todo lo que vendría a ser el primer título de la Constitución. Y no sé si luego estudiarme el segundo título o dejarlo para otro día, porque si lo hago como hoy, no estoy tardando mucho tiempo en leerlo, la verdad, y es que son bastantes cosas. Igual me leo otro título, no lo sé, ya veremos. Vamos con los deberes de los españoles. Fundamentalmente son, 1. Deber, que también es un derecho, de defender a España, regulándose en el artículo 30, ya lo vimos, lo del servicio militar obligatorio. Además, o sea que ya no es obligatorio, la prestación obligatoria de servicio militar, remitiéndose a una regulación por ley ya citada de lo relativo y a la objeción de la conciencia, así como las causas de exención del servicio militar obligatorio, pudiendo imponer en su caso una prestación social sustitutoria. Asimismo, este artículo dispone que pueda establecerse un servicio civil para el cumplimiento de las fines de interés general y que mediante la ley podrán regularse los deberes de los ciudadanos en los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública. A esta materia se refiere la Ley Orgánica 4 de 1981 del 1 de junio de estados de alarma, excepción y sitio y la citada Ley 17 de 2015 del 9 de julio del Sistema Nacional de Protección Civil. Básicamente, aquí, o sea, habíamos llegado al artículo 52 y ahora de repente hemos pasado a deberes de los españoles y nos están dando otro repaso por todos los artículos anteriores que tenían alguna cosa que también era constituyente de un deber. Entonces, estábamos en el artículo 52, hacemos ahí un flashback y para hablar de deberes volvemos al artículo 30 en el que nos hablaban de la mili, ¿vale? Entonces era, porque ya no es un deber de los españoles, prestar servicio militar o en su caso, si no se podía dar servicio militar, una prestación sustitutoria. Y luego aparte nos mezclan aquí churras con merinas y nos dicen que además, en caso de estado de alarma o excepción y sitio, pues digamos que la ley se aplicaría de forma diferente. Deberes tributarios, recogidos en el artículo 31, conforme al cual todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica. ¿Esto me lo he perdido? ¿En qué momento hemos hablado de la agencia tributaria?
A ver, vamos al artículo 31. ¿A qué son estas cosas? Este es el artículo que me faltaba. Vale, este es el artículo que me faltaba. Vale. O sea, recapitulemos ese momento en el que perdimos un capítulo, que dijimos, ¿qué coño salta de 30 a 32? Vale, pues el artículo 31 viene aquí. Es los deberes tributarios, conforme al cual todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica y mediante un sistema tributario justo, inspirado en los principios de igualdad y progresividad que en ningún caso tendrá un alcance confiscatorio. A este respecto, el número 3 de este artículo dispone que solo podrán establecerse prestaciones personales o patrimoniales de carácter público como arreglo a la ley. Por su parte, el número 2 prescribe que el gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía. Básicamente, artículo 31, que todos tenemos que pagar con nuestros impuestos para el desarrollo de España, básicamente. Vale, luego hablamos del artículo 35. ¿Era tan pronto el artículo? ¿Ya era el artículo 35 cuando hablábamos? Pues sí, artículo 35, hablamos del deber, que es a la vez un derecho, de trabajar sin discriminación por razón de sexo. El artículo 39 también contenía una obligación, que era el deber de los padres a prestar asistencia en todo orden a sus hijos habidos dentro y fuera del matrimonio, durante su minoría de edad y en los demás casos que legalmente procedan. Luego hablábamos del del deber y derecho de conservación del medio ambiente, el artículo 45, en el que habíamos dicho que si alguien incumplía esta ley y hacía daño al medio ambiente, podía ser sancionado, o debería ser sancionado. Y por último, teníamos el deber de conservación del patrimonio histórico, cultural y artístico. Entonces, básicamente, volviendo un poco atrás sobre nuestros pasos y de lo que hemos hablado, hemos estado hablando de los artículos no sé cuál a 53, creo que el último ha sido el 53, puede ser 52. Hemos estado hablando en este tramo de los artículos del 30 al 52. Y ahora hemos vuelto para atrás y hemos sacado de todos esos artículos que ya habíamos leído, este del 31, que no lo habíamos leído, todo lo que son deberes, porque muchos de estos derechos al mismo tiempo son deberes. Vale. Vamos con los artículos 53 y 54, que son las garantías de los derechos y libertades. El artículo 53 dispone que los derechos y libertades reconocidos en el capítulo segundo del presente título, es decir, los contenidos en los artículos 14 a 38, vinculan a todos los poderes públicos, solo por ley que, en todo caso, deberá respetarse el contenido esencial, poder regularse el ejercicio de tales derechos y libertades, que se tutelarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 161.1a. Es decir, a través del recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 2 de 1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional. 2. Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14, que no recuerdo de qué era, o sea, que no me acuerdo bien de cada capítulo. A ver, capítulo 14, volvemos al artículo 14, perdón, a ver qué era. Artículo 14, socorro. A ver, no lo encuentro. En resumen, artículo 14. Los españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, ¿vale? Básicamente que todos los españoles somos iguales y que no tiene que haber ningún tipo de discriminación por ninguna cosa. Vale, recapitulamos. Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y la sección primera del capítulo segundo, integrada por los artículos 15 a 29, ante los tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad, recogidos en los artículos 114 y 122 de la Ley 29 del 98, del 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso administrativa y en su caso a través del recurso del amparo ante el Tribunal Constitucional. Este último recurso será aplicable a la objeción de conciencia reconocida en el artículo 30. ¡Fua! Vale, vamos a traducir esto al lenguaje humano. Básicamente, que si una persona considera que se han violado alguno de sus derechos, especialmente el 14, los derechos reconocidos en el artículo 14, que pueden ponerse en contacto con el tribunal ordinario. O sea, a ver, ¿con quién se puede poner en contacto la gente? Porque no me estoy entrando de nada. Ante los tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad. O sea, básicamente te están diciendo cómo puedes ponerte tú en contacto con ellos si notas que han violado alguno de tus derechos. Vale, y 3. El reconocimiento, el respeto y la protección de los principios reconocidos en el capítulo 3 de los derechos y reconocidos en los artículos 39 a 52 informará la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos. Solo podrán ser alegados ante la jurisdicción ordinaria, de acuerdo con lo que se dispongan las leyes que los desarrollen. Una cosa os digo, me acabo este título y ya paro por hoy porque me estoy trabando muchísimo. Vale,
Vamos con el artículo 54. El artículo 53, digamos que era las formas en las que la gente podía impugnar si han sido violados sus derechos o si tienen alguna cosa que yo que sé, que tengan que ponerse en contacto con la administración. Supongo que aquí están diciendo qué derecho tienes tú o con quién te tienes que poner en contacto. Es que no me estoy entrando muy bien porque son muchas referencias a muchos artículos que ya hemos leído y no recuerdo, a muchos artículos que todavía no hemos leído. Entonces supongo que aquí se refiere un poquito a eso, a cómo tienes tú que ponerte en contacto con ellos o en qué casos puedes hacerlo. Y el artículo 54, por su parte, trata del defensor del pueblo, estableciendo que una ley orgánica regulará la institución del defensor del pueblo como alto comisionado de las Cortes Generales, designado por estas para la defensa de los derechos comprendidos en este título, a cuyo efecto podrá supervisar la actividad de la administración, dando cuenta a las Cortes Generales. Esta ley orgánica es la 3 de 1981 de 6 de abril, junto a la que se debe tener en cuenta la Ley 36 de 1985 de 6 de noviembre, por la que se regularán las relaciones entre la institución del Defensor del Pueblo y las figuras similares de las distintas comunidades autónomas. Finalmente, dentro de estos mecanismos de garantías, hemos de señalar que una vez adoptadas las instancias internas, y en virtud de una declaración de nuestro Ministerio de Asuntos Exteriores, el 11 de junio del 81, renovada el 18 de octubre del 85, por 5 años prorrogados tácitamente, se pueden planear demandas ante el Secretario General del Consejo de Europa, conociendo de las mismas de la Comisión Europea de Derechos Humanos por la violación de los derechos reconocidos en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales de Roma del 4 de noviembre del 50. En la actualidad, estas demandas se dirigirán ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Bueno, no me he enterado de nada, la verdad, tengo que decirlo. Tenemos aquí un pequeño resumen que nos habla de los mecanismos de protección por cada derecho y libertad. Entonces, tipo de derecho. Principios rectores de la política social y económica, capítulo 3. ¿Vale? Tenemos algún derecho del capítulo 3. Entonces, para nuestra protección sería, su reconocimiento, respeto y protección han de informar la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos. No entiendo muy bien a qué se refiere, estoy un poquito pez en este caso. Vale, tipo de derecho. Derechos y deberes de la sección 2 del capítulo 3, nivel medio de protección. Vinculan a todos los poderes públicos en sus actuaciones. Solo puede regularse su ejercicio mediante la ley, que debe respetar su contenido esencial. Si no se hiciera, se podrá impugnar dicha ley ante el Tribunal Constitucional, que la podrá declarar inconstitucional. Protección ante tribunales de justicia por procedimiento ordinario. Y por último, derechos fundamentales y libertades públicas, sección 1 del capítulo 2, máxima protección, además de lo establecido en el apartado anterior, protección ante tribunales ordinarios mediante procedimiento, preferencia y sumario, protección ante tribunal constitucionalmente, recurso de amparo. Su desarrollo solo puede hacerse mediante la ley orgánica, artículo 81. Se excluye en su desarrollo la delegación legislativa. Su modificación constitucional se equipara a una reforma total de la Constitución. Pues no entiendo muy bien, no entiendo muy bien a qué se refiere. Supongo que son como diferentes niveles de protección según qué tipo de derecho haya sido violado. Es que no lo sé. No tengo mucha idea de ese apartado. Pero vamos con el artículo 55, que sería el último que está guardado. El último que está incluido en el título 1 de la Constitución sobre los derechos y deberes fundamentales de los españoles, que va a ser lo último que estudiemos hoy. Suspensión de los derechos y libertades. Viene regulada en el artículo 55 de la Constitución, sobre la base del cual se puede hacer la siguiente distinción. 1. Los derechos reconocidos en los artículos 17 y 18, apartados 2 y 3, artículos 19 y 20, apartados 1a y d, y 5, artículos 21 y 28, apartados 2, no sé, me está hablando aquí de muchos artículos, apartado 2 y artículo 37, apartado 2, es decir, los derechos de las libertades y seguridad personal, la inviolabilidad del domicilio secreto de las comunicaciones, libertad de residencia y circulación, libertad de expresión e información, de reunión y de manifestación, a la huelga y a la adopción de medidas de conflicto colectivo, podrán ser suspendidos cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o del sitio en los términos previstos en la Constitución. O sea, básicamente nos hablan de un montón de derechos que teníamos, que nos habían indicado anteriormente, que en caso de que tuviéramos un estado de excepción o un estado de sitio, podrían ser violados y no se podrían cumplir. Vale. Se exceptúa de lo debido anteriormente al apartado 3 del artículo 17, el derecho de información del detenido a sus derechos, razones de su detención y existencia del letrado de las exigencias policiales y judiciales. Es decir, que en el artículo 17 que hablábamos de cuando vienen a tu casa a detenerte, básicamente, eso, o sea, la parte de que te tienen que informar de lo que has hecho y te tienen que decir tus derechos, eso tienen que hacerlo sí o sí, aunque estés en un estado de excepción, un estado de alarma o lo que sea. En cambio, otros derechos, puede ser que si estás en una situación de estas de excepción, pues no se tienen por qué cumplir. Vale. ¿Qué más? Vale. Para el supuesto de declaración del estado de excepción, a estos estados de excepción y sitios se refiere al artículo 117 de la Constitución. Vale. Y segundo,
Una ley orgánica podrá determinar la forma y los casos en los que de forma individual y con la necesaria intervención judicial y el adecuado control parlamentario, los derechos reconocidos en los artículos 17, apartado 2 y 18, apartado 2 y 3, los derechos de plazo de 62 horas para ser puesto detenido a disposición de la autoridad judicial o libertad, a la inviolabilidad del domicilio o al secreto de las comunicaciones, pueden ser suspendidos para personas determinadas en relación con las investigaciones correspondientes a la actuación de bandas armadas o elementos terroristas. Básicamente, que en caso de que sospechen que puedes ser parte de una organización terrorista, pues también pueden ellos mismos, sin falta de que haya un estado de alarma o un estado de excepción, también pueden ellos modificar, digamos, esos derechos y hacer que no se cumplan. Vale. Artículos 55 y 116 de la Constitución Española. Aquí nos dan algo que pensaba que era un resumen, pero no es un resumen, porque también nos van a hablar del artículo 116, que todavía no sabemos de qué va esta cosa. Entonces, estado de alarma. No se suspenden los derechos. Declarado por el Gobierno mediante el decreto acordado en Consejo de Ministros por un plazo máximo de 15 días, dando cuenta al Congreso. O sea, solo se puede declarar un estado de alarma durante 15 días. Estado de excepción. Podrán ser suspendidos los derechos reconocidos en los artículos 17.1 y 2, 18.2 y 3, 19, 20.1 A y D, y 5, 21, 28.2 y 37.2. Declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros, previa autorización del Congreso. No podrá exceder más de 30 días, prorrogables por otro plazo igual, con los mismos requisitos. O sea, tanto un estado de alarma como un estado de excepción, o sea, se supone que tienen una duración, por ejemplo, el estado de alarma dice que son 15 días, pero se pueden prorrogar. Estado de sitio. Se podrán suspender los mismos derechos que en el estado de excepción, más reconocido en el artículo 17.3. Es que ahora mismo no me acuerdo de cuáles son ninguno de estos. Declarado por la mayoría absoluta del Congreso a propuesta exclusiva del Gobierno. No podrá procederse a la disolución del Congreso mientras estén declarados algunos de estos estados, quedando automáticamente convocadas las cámaras si no estuvieran en periodo de sesiones. Vale, acabamos ya con el título 1, ¿vale? Ha sido un rollazo, la verdad, y no me acuerdo muy bien de muchas cosas, así que voy a hacer un resumen súper rápido de todos los puntos. Entonces, volvemos atrás, hago un resumen súper rápido de todos los artículos y ya lo dejo por hoy. Vale, título preliminar. Artículo 1. El artículo 1 nos hablaba sobre el Estado social y democrático de derecho, sobre los valores superiores, su ordenamiento jurídico, libertad, justicia, igualdad y pluralismo político. La soberanía reside en el pueblo español, la forma política es la monarquía parlamentaria. Es indisoluble, o sea, artículo 2, ¿vale? Eso era el artículo 1. Artículo 2. España es indisoluble, o sea, la indisoluble unidad de la nacionalidad española. O sea, básicamente España es indisoluble, no se puede romper. Reconocimiento y garantía del derecho a la autonomía de las naciones y regiones. Artículo 3. La lengua oficial del Estado es el castellano, es el deber conocerlo y el derecho a utilizarlo. Lenguas cooficiales de las comunidades autónomas. Vamos con el artículo 4. Bandera de España, 3 franjas horizontales, roja, amarilla y roja, siendo la amarilla el doble de ancho. Reconocimiento de banderas y enseñas propias de las comunidades autónomas. Artículo 5. Capital del Estado es la Villa de Madrid. Artículo 6. Partidos políticos expresan el pluralismo político. Su estructura interna y su funcionamiento deberán ser democráticos. Artículo 7. Sindicatos de trabajadores y asociaciones empresariales que contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios. Artículo 8. Fuerzas Armadas, Ejército de Tierra, Armada y Ejército de Aire. Misión: garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional. Artículo 9. Sujeción a la Constitución y al resto de ordenamiento jurídico. Garantía del principio de legalidad, jerarquía normativa, publicidad de las normas y retroactividad de las disposiciones sancionadores no favorables o restrictivas de derechos individuales, seguridad pública, responsabilidad e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. Vale. Artículo 10. La dignidad de la persona, los derechos inviolables que les son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamentos del orden político de la paz social. Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados de acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España. Artículo 11. La nacionalidad se adquiere, se conserva y se pierde de acuerdo con lo establecido por la ley. Ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad. Artículo 12. La mayoría de edad es a los 18 años. Artículo 13. Libertades públicas de los extranjeros. Seguimos por aquí. ¿Aquí hay resumen? Creo que sí, ¿no? Artículo 14. Los españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Artículo 15. Derecho a la vida, o sea, esto era lo de la pena de muerte. Artículo 16. Libertad ideológica, religiosa y de culto. Artículo 17. Derecho a la libertad y a la seguridad.
Artículo 18. Derecho al honor, intimidad personal, familiar y propia imagen. Artículo 19. Derecho a elegir libremente residencia y a circular por el territorio nacional. Artículo 20. Derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones, a la producción y creación literaria, artística, científica y técnica, a la libertad de cátedra y a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. Artículo 21. Derecho a la reunión pacífica y sin armas. Artículo 22. Derecho de asociación. Artículo 23. Derecho a participar en asuntos públicos. Artículo 24. Derecho a obtener la tutela efectiva de jueces y tribunales. Artículo 25. Principio de legalidad penal. Artículo 26. Prohibición de los tribunales de honor. Artículo 27. Libertad de enseñanza. Artículo 28. Libertad de sindicación. Artículo 29. Derecho de petición. Y aquí sí que no había resumen, así que el resumen os lo hago yo. A ver, vamos para allá. ¿Dónde está el artículo 30? Vale, el artículo 30 era el derecho de deber a defender España, es decir, lo de la mili, que era un servicio obligatorio y si no puedes ir a la mili tenías que prestar una prestación social contributoria. Luego, el 31, que era el que faltaba, habíamos dicho que era lo de la agencia tributaria, lo de que tenemos que pagar tributos todos los españoles para poder dar dinero al Estado para que pueda, digamos, poner cosas. Madre mía, Galadra. Básicamente que todos tenemos que contribuir con los gastos de España poniendo nuestros impuestos. Luego, el artículo 32 es el derecho del hombre y de la mujer a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica. El artículo 33 es el derecho a la propiedad privada y a la herencia en el caso de que el Estado necesite una propiedad, pues tendrá que expropiarla, dando una correspondiente indemnización a la persona. El artículo 34 era el derecho de fundación, que es lo mismo que una asociación, solo que es una fundación. Luego, artículo 35, que también es un deber, no solamente es un derecho, es el derecho de velar el trabajo. Luego, el artículo 36 era, estaba, digamos, ¿cómo decirlo? Madre mía, regulando el tema de los colegios profesionales y el ejercicio de las profesiones tituladas. Luego, el artículo 37 era el derecho a la negociación colectiva. Esto de los sindicatos, que los trabajadores podían ponerse en contacto con los sindicatos y los sindicatos, hacer tratos con la empresa. Y también nos decía el artículo 37 que en caso de que hubiera alguna medida de ¿cómo se dice esto? De conflicto colectivo y que, por ejemplo, hubiera una huelga, siempre tiene que haber un servicio mínimo en la empresa. Es decir, no todos los trabajadores se pueden poner en huelga, siempre tiene que haber alguien trabajando para que la empresa no cierre. El artículo 38 nos hablaba de la libertad de empresa en el marco de la economía del mercado. Vale, en el artículo 39 nos hablaban del derecho de la familia, derecho y deber, eso es otra cosa que también es un deber, de la familia a ser protegida social, económica y jurídicamente por los poderes públicos. Así como el derecho, básicamente el artículo 39, por resumirlo, era que si tú tienes un hijo, tanto si fue dentro o fuera del matrimonio, tienes que ocuparte de ese hijo. Es tu deber ocuparte de tus hijos menores de edad. El artículo 40 nos estaba hablando de varios derechos, que son el de una distribución más equitativa de la renta y una política orientada al pleno empleo, el derecho de formación y readaptación profesional, el derecho a la seguridad, la higiene en el trabajo y el derecho al descanso necesario. Básicamente, el artículo 40 nos está hablando de varios derechos que tenemos cuando estamos trabajando en un sitio. Luego, el artículo 41 hablaba del derecho a la seguridad social para todas las personas, especialmente para los desempleados, que son los que podrían necesitar algún tipo de ayuda. El artículo 42 está hablando de que el Estado tiene que salvaguardar los derechos económicos y sociales de los trabajadores españoles en el extranjero. Es decir, para la gente que está trabajando en el extranjero, el Estado también los tiene que apoyar y hacer políticas que estén orientadas a que vuelvan a España. Luego, el artículo 43 habla del derecho a la protección de la salud. Y aquí habíamos dicho que no estoy segura si se referirá a la salud, quiero decir, a la sanidad pública en España, o se referirá más bien eso a poner clase de gimnasia obligatoria o a poner parques para personas mayores para, fomentar la salud sin falta de estar hablando del sistema sanitario de España, en el que directamente tú vas al médico y te lo cubre el Estado. El artículo 44 habla del derecho al acceso a la cultura por parte de todos. El artículo 45 habla del derecho y el deber también de disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona. Es decir, es nuestro derecho poder disfrutar de este medio ambiente, pero al mismo tiempo es nuestro deber y nuestra obligación cuidarlo, y en caso de que no lo cuidemos y que armemos alguna que pueda estropear el medio ambiente, que tengamos que ser sancionados. El artículo 46 habla de la conservación, y también es un derecho y es un deber, y el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran. Es decir, tenemos el deber de no estropear ninguna cosa que sea patrimonio histórico de España, tenemos que conservarlo. Luego, el artículo 47 habla del derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada.
Entonces el Estado pues se supone que va a hacer lo que tenga que hacer para que no se ande... ¿cómo se dice? Estipulando, no, ¿cuál es la palabra? Especulando, no estipulando con los terrenos. Luego, el artículo 48 habla del derecho de la juventud a una participación libre y eficaz en el desarrollo político, social, económico y cultural. El artículo 49 hablaba de la política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos. O sea, básicamente que las personas con diversidad funcional tienen que estar protegidas por el Estado para que tengan los mismos derechos y los mismos deberes que el resto de españoles. El artículo 50 hablaba de la tercera edad, un poco hablando de la seguridad social con respecto a ellos, de que tienen derecho a tener pensiones y de que tienen derecho a tener otras medidas del Estado, no sé si la INSER es una de ellas, para que también se regule su ocio y otras cosas que puedan hacer. El artículo 51 hablaba de el derecho a recibir... Vale, sí, lo de la defensa de los consumidores y usuarios. El edificio este de protección al consumidor por si una persona es estafada o tiene algún producto que no, digamos, que está violando la ley por alguna razón, yo que sé, porque el producto promete algo que luego no hace o lo que sea, pues que tiene ahí el edificio este de atención al consumidor. Luego, hablábamos de los deberes, pero eso ya lo hemos ido diciendo mientras recapitulábamos. Y el artículo 53 y el 54 eran dos artículos que nos hablaban sobre cómo se van a cumplir luego estos derechos y estos deberes. Quiero decir, qué garantías tenemos de su cumplimiento. Entonces, el artículo 53 nos estaba hablando de un montón de texto que no sé muy bien cómo resumirlo porque no me enteré muy bien. Básicamente entiendo que el artículo 53 se estaba refiriendo a qué puedes hacer tú como persona cuando tus derechos han sido violados de alguna manera. ¿A quién te puedes poner tú en contacto? O sea, creo, a lo mejor lo estoy resumiendo mal, pero es lo que yo he entendido aquí, que es cómo te puedes poner en contacto con los tribunales o ante qué tribunales puedes denunciarlo. Porque luego aquí a la derecha nos salía un resumen con los tipos de derechos y qué protección tenemos cuando se incumplen. Así que me imagino que los artículos 53 y 54 serán un poquito sobre eso, sobre qué medidas podemos tomar cuando nuestros derechos no están cumpliendo. Y luego el artículo 55, que fue el último que leímos, hablaba sobre los casos en los que se suspenden los derechos y libertades, que básicamente es cuando hay un estado de alarma, o un estado de excepción o un estado de sitio. Y dependiendo de cómo sea el estado, por ejemplo, si es un estado de alarma son 15 días, si es un estado de excepción son más días, me parece, y se pueden prorrogar. Entonces básicamente sería todo eso, todo lo que acabamos de leer y todo lo que acabamos de resumir serían todos los 55 artículos del primer título de la Constitución Española que habla sobre los derechos y deberes fundamentales de los españoles. Entonces yo creo que para el próximo día vamos a dejar el título segundo, que sería, bueno, el título segundo y el título tercero, porque a ver, hoy hemos leído del artículo 1 al artículo 54, perdona, del título primero son del artículo 10 al 55, el 1 y el 9 que he leído en el resumen era del preliminar, ¿vale? Vale, y luego como el título 2 de la corona son solamente son solamente 9 artículos, yo creo que para el próximo día voy a leer el título 2 y el título 3, porque el título 3 son 30 artículos también. Bueno, a ver, si es que esto me lo hago en unos pocos días. Es mucho texto, o sea, pero supongo que al final habrá más cosas, no sé. Claro, es que aquí tenemos un montón de tests. Aquí al final tenemos un montonazo de test, por eso es tanta cosa. Vale, pues nada, yo creo que por hoy vamos a dejar aquí nuestro marcador de Pokémon. Creo que hoy me he quedado mucho mejor. Mira, he estado solamente 1 hora y media estudiando. Me he hecho totalmente el preliminar y el título 1 y se me ha quedado muy bien la información. Es verdad que a lo mejor me preguntas artículo 35 y no te sé decir cuál es. Pero para eso tengo aquí el directo que voy a descargármelo después y me lo voy a pasar solamente a audio y me lo voy a poner por la noche cuando quiera irme a dormir. Así, en vez de estar viendo vídeos por ahí de YouTube, me estoy escuchando a mí misma y estoy aprendiendo más. Así que creo que hoy lo he dejado mucho más claro. O sea, a ver, podría hacer un último repaso. Socorro, es que si no, no se me queda, de verdad. A ver, preliminar, título 1, habíamos hablado... Último repaso ya paro, de verdad. Habíamos hablado en el artículo 1 básicamente de cómo es España, del Estado Social Democrático de Derecho, de que es una monarquía parlamentaria, bla bla bla. Y de que el pueblo, digamos que es el que decide a los gobernantes. Artículo 2, habíamos hablado de que la nación española es indisoluble y no se puede dividir, y que se tienen que reconocer y garantizar el derecho a la autonomía de las diferentes autonomías de España. Artículo 3, habíamos hablado del castellano como lengua oficial y que además es un deber conocerla y es un derecho utilizarlo. El artículo 4, la bandera de España, nada más. El artículo 5, la capital es la Villa de Madrid. El artículo 6 habla del pluralismo político, o sea, hay partidos políticos de todos los palos.
Artículo 7 habla de los sindicatos de trabajadores para proteger sus derechos ante la ley. Artículo 8, las Fuerzas Armadas, que son el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército de Aire. El artículo 9, que está hablando de la garantía del principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas. Vamos, básicamente que las normas tienen que ser públicas para todo Kiski. Vale. Y esto hasta aquí era el preliminar. El artículo 10 hablaba de... No me acuerdo ya. Socorro. El artículo 10, vale, hablaba de todo el tema de la dignidad de la persona, los derechos inviolables que son inherentes. Exactamente, los derechos que son los demás son fundamento del orden político y la paz social. Y todo esto está, digamos, en comunión con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El artículo 11 hablaba sobre la nacionalidad, que se conserva, se adquiere y se pierde de acuerdo con lo establecido por la ley, y que ningún español de origen puede perder su nacionalidad. Artículo 12, que la mayoría de edad es a los 18. Artículo 13, libertad pública de los extranjeros. Artículo 14, los españoles son iguales ante la ley sin que importe su sexo o su ideología o su nacimiento o su raza o lo que sea. Artículo 15, derecho a la vida, lo de la pena de muerte. Artículo 16, libertad ideológica, religiosa y de culto. España es un estado aconfesional. Artículo 17, derecho a la libertad y a la seguridad. Lo de las 72 horas de cierre domiciliario, bueno, yo qué sé, de privación de libertad. Artículo 18, derecho al honor, intimidad personal y familiar y propia imagen, que no pueden entrar en tu casa sin una orden. Artículo 19, derecho a elegir libremente residencia y circular por España. Artículo 20, básicamente libertad de expresión. Artículo 21, derecho a la reunión pacífica y sin armas. Artículo 22, derecho a asociación. 23, derecho a participar en asuntos públicos. 24, obtener la tutela efectiva de jueces y tribunales, es decir, lo de los jueces de oficio. Artículo 25, principio de legalidad penal. Artículo 26, esta es el que nunca entendí, prohibición de los tribunales de honor. Artículo 27, libertad de enseñanza. Artículo 28, libertad de sindicación. Artículo 29, derecho de petición, que tampoco entendía a qué se refería. Y luego habíamos dicho que el artículo 30, creo que era lo de la mili, me parece. A ver. Efectivamente, el artículo 30 era el que tenías que hacer mili antiguamente, ahora ya no, y que si no podías hacerla tenías que prestar una prestación social contributoria. El artículo 31 era la agencia tributaria, que todos los españoles tenemos que pagar impuestos para que el Estado español tenga dinero para hacer sus movidas. El artículo 32 era el derecho del hombre y de la mujer a contraer matrimonio con una igualdad jurídica. El 33 era el derecho a la propiedad privada y a la herencia, salvo que te expropien algo porque sea necesario. El 34 es el derecho a la fundación. El 35 es derecho y deber también al trabajo. El 36 es el que regula el tema de los colegios profesionales y el ejercicio de las profesiones tituladas. Luego el 37 es el derecho a la negociación colectiva. Luego el 38 es la libertad de empresa en el marco de la economía del mercado, que no me acuerdo muy bien de lo que era. Bueno, ya lo miraré más tarde. El 39 básicamente es el derecho y deber de la familia a ser protegida social, económica y jurídicamente. Es decir, los poderes públicos tienen que proteger a la familia, pero si tú tienes un hijo, tienes que hacerte cargo de él, tanto si es fuera como dentro del matrimonio, y es tu deber. Luego, el artículo 40 hablaba de varios derechos que están asociados a cuando estás trabajando en una empresa, que son, por ejemplo, el derecho a la formación y adaptación, el derecho a la seguridad y higiene en el trabajo, el derecho al descanso necesario, que no te exploten, básicamente. El artículo 41 era el derecho a la seguridad social para todos los ciudadanos, especialmente los que están en una situación de desempleo y necesitan cobrar algún tipo de subsidio. El artículo 42 era lo de salvaguardar los derechos económicos y sociales de los trabajadores españoles en el extranjero e intentar que vuelvan, o sea, intentar hacer cosas para que puedan volver. El artículo 43 habla del derecho a protección a la salud. El artículo 44, derecho del acceso a la cultura por parte de todos. El artículo 45, que también es un deber, es el derecho a disfrutar de un medio ambiente y a cuidarlo. El artículo 46, lo mismo, pero tenemos el derecho y el deber de preservar los lugares de patrimonio histórico y cultural de España. El artículo 47, derecho a disfrutar de una vivienda digna y del Estado a que no se especule con las tierras, o sea, con los terrenos para construir. El artículo 48, derecho de la juventud a una participación libre y eficaz en el desarrollo político, social, económico y cultural. A lo mejor en el 48 no se refiere a que los jóvenes tengan derecho a participar y a votar y a todo eso, sino a que ellos tengan derecho de escoger y de informarse y de saber a quién quieren votar. No tengo ni idea. El artículo 49 era el de la política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de las personas con discapacidad física, en plan, gente con diversidad funcional. El artículo 50, lo mismo, pero para las personas con la tercera edad. El artículo 51 era el tema de defensa de los consumidores. El artículo 52 era lo de la organización profesional que contribuía a la defensa de sus intereses. No sé muy bien a qué se refería a esto.
Luego, ¿qué más? Teníamos el artículo 53 y 54, que eran estos dos artículos tan raros de cómo los españoles podemos quejarnos ante la ley si se violan nuestros derechos. Y el artículo 55, que era la suspensión de los derechos y libertades por causas de fuerza mayor, como un estado de alarma, un estado de excepción o un estado de sitio. Ya está. Ya he estudiado suficiente por hoy. Así que nada, pues voy a intentar todos los días estar por aquí por la mañana estudiando. Probablemente voy a estar todos los días en modo biblioteca, es decir, voy a estar sin leer los comentarios. Vamos a leer ahora lo que nos dijo Foxy hace como una hora. Lo siento, Foxy, pero a ver, las cosas como son, tenía que estudiar. Porque el otro día estuve estudiando, leyendo el chat, y al final acabé haciendo aquí un debate. Porque claro, yo también tengo mis propias opiniones, y muchas de estas cosas que estoy leyendo en la Constitución son así. Esto es una utopía, al fin y al cabo. Nos está diciendo cómo debería ser la ley y cómo se supone que es la ley. Pero luego esta ley se cumple en algunos casos y en otros se incumple, y hay casos en los que digamos que el propio gobierno, hay cosas que están en la Constitución y el propio gobierno hace cosas que para mí no son exactamente como deberían ser. Entonces el otro día nos montamos aquí un tremendo debate y al final no me estudié nada, os lo digo de verdad, no, o sea, no me enteré de nada de lo que estaba estudiando y me quedé con la sensación de, tía, has estado aquí 4 horas, porque estuve 4 horas para leer 30 y pico páginas, que hoy hemos leído 37 páginas, estuvimos el otro día 4 horas para leer esto, y es que no me enteré de nada. Y hoy, mira, tengo aquí un resumen súper chulo con todos los artículos explicados uno por uno. Más o menos me acuerdo. O sea, mira, por ejemplo, sé que el 25 era sobre las cosas penales. Yo qué sé... Mira, es lo único de que me acuerdo. No, me acuerdo de todo, pero no me acuerdo exactamente de los números. Eso es algo que tengo que reforzar. Yo soy una persona que del texto me puedo acordar de todo, pero los números y las fechas, ni una. O sea, yo me acuerdo que en los exámenes de historia, a lo mejor escribía 5 páginas por las 2 caras, en plan contando todo el tema, porque a mí me encantaba la cosa de historia. O sea, me encantaban todas las anécdotas, todos los chismes y de todos los reyes y todas sus intrigas políticas. Para mí era como Juego de Tronos, pero fechas ni una. Entonces, creo que me acuerdo de todo, pero no sé si soy capaz de ligarlo con los artículos. Por ejemplo, sé que en los preliminares estaba todo el tema de la bandera española, del idioma del castellano, ¿sabes? Pero no sé si sé ligarlo exactamente con cada número, pero bueno, eso ya es algo que habrá que reforzar. El caso que, nada, vamos a leer el comentario de Foxy. Nos dice Foxy, está bien, tranqui, yo te escucho, me gusta escuchar cuando una chica estudia. Pues muy bien, Foxy, espero que hayas aprendido mucho sobre la Constitución. Yo te lo agradezco que hayas estado ahí escuchando. Tranquila, lees más despacio, así se te quedará. Sí, a ver, cuando estoy mucho rato estudiando, es verdad que, bueno, no sé siquiera si me estás escuchando todavía, o a lo mejor estoy hablando yo conmigo misma. Cuando estoy mucho rato haciendo algo, leyendo o lo que sea, es como que tengo ya ganas de acabar. En plan, de quiero quitármelo ya de encima para poderme hacer otra cosa. Entonces me pongo a leer en modo turbo y luego tengo que repetirlo y repetirlo y repetirlo. Yo normalmente cuando leo en voz baja, cuando leo para mí misma, me lo leo todo una vez y os prometo que se me queda. Pero cuando me puse a estudiar este tema de la Constitución, fue como, a ver, me da mucha pereza porque en verdad no me interesa. Tengo un temario que es de informática, que eso sí que me interesa bastante más, pero la parte esta de la Constitución como que no me interesa demasiado. Entonces digo yo, bueno, pues me pongo a hacerlo en directo, así hago directo, que no hago nunca directos, y probablemente alguna persona que quiera prepararse la Constitución igual que yo y que esté jugando a videojuegos, porque mira, yo ahora mismo cojo, me pongo a jugar a videojuegos, me pongo esto de fondo y estoy jugando y estoy estudiando. No me siento como una mala persona por decir en plan, estoy jugando aquí a videojuegos y no estoy dando un palo al agua. Pues mira, alguna persona que quiera estudiar las oposiciones y que esté jugando algo, que estén yéndose para la cama, como voy a hacer yo también cuando por la noche me pongo a escuchar esto, pues lo tiene ahí ya preparado para estudiar. Así que nada, pues eso. Pues nada, al final, como me he quitado el tema de los espectadores, no sé si alguien hay todavía. Yo, como os puse por ahí en la imagen que tengo en el vídeo, yo aquí cuando acabo los directos estudiando no me importa hablar un ratillo, ¿vale? Es verdad que quiero hacer más cosas ahora por la mañana, pero bueno, que para otros directos o lo que sea, si alguien tiene algo que comentar, no creo que ninguna duda, no creo que nadie me vaya a preguntar mis dudas porque estoy pez en todo esto. Pero bueno, si alguien quiere hablar o lo que sea, yo después de los directos me voy a quedar. Hoy, como no hay nadie hablando ahora mismo en el chat y tampoco sé si hay algún espectador porque lo he ocultado, pues es que no tengo ni puta idea. Así que nada, si hay alguien por ahí, muchas gracias por haber estado todo este ratito. Y nos vemos el próximo día, que espero que sea mañana, cuando siga estudiando y me estudie el siguiente, bueno, los dos siguientes artículos, o sea, los dos siguientes capítulos, títulos. Madre mía, Galadra, estás muy mal. Los dos siguientes títulos de la Constitución, que serían el título 2 y el título 3. Así que nada, un saludito y nos vemos más adelante. Hasta luego.
Y ahora, ¿cómo carajo quito esto? Finalizar Steam. Siempre estoy con las mismas, nunca sé cómo se